Estás por entrar a un mundo retorcido, lleno de hechos e historias insólitas que te volarán la cabeza. La mente del creador de este programa es retorcida, pero más retorcido es el mundo en el que vivimos. Bienvenido a la primer revista audiovisual de terror y de misterio. Hechos insólitos, crímenes reales, criaturas de la noche, criptozoología, teorías conspirativas, ufología y muchos temas más de naturaleza oscura que estás por descubrir aquí en el Grimorio de Riggs. ¿Qué tal, hijos de la noche? Bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio, el Grimorio de Riggs. El día de hoy tomaremos un pequeño descanso de los extraterrestres, los reptilianos, duendes, vampiros y demás seres de oscuridad. El terror que abordaremos en el episodio de hoy no tiene que ver con nada sobrenatural, pero antes de que te salgas del video déjame explicarte. No te hablaré como tal de teorías conspirativas alrededor del programa cómico más famoso en la historia de América Latina, y mucho menos te contaré una creepypasta absurda sobre episodios perdidos en los que muere el Chavo del Ocho ni nada por el estilo. En este episodio te revelaré la historia que nadie que haya visto únicamente el famoso programa El Chavo del Ocho conoce. ¿Sabes cómo era la vida del Chavo antes de llegar a la vecindad? ¿Sabes por qué le dicen el Chavo del Ocho? ¿Sabes quién era el papá de Kiko o por qué a veces Don Ramón no aparecía en los episodios? Pues estoy por hablarte de todo ello, y como de lo que te voy a hablar fue escrito por el mismo Chespirito, quiere decir que es canon. O sea, que todo lo que estás por escuchar en los próximos minutos es completamente real y es parte de la historia del Chavo del Ocho que jamás vimos en televisión. Y ahora estás por entender por qué. Antes de iniciar, dale like a este video y suscríbete al canal. Sígueme en mi cuenta de TikTok, de Instagram y mis otras redes sociales. Si quieres comprar mi libro, Demonios de Luna Llena, en Amazon, el link está en la descripción del video, igual que los links a mis redes. Ahora sí, comencemos. Si como la mayoría de mi audiencia eres de Latinoamérica, sin importar qué edad tengas, habrás visto la serie El Chavo del Ocho, o en su defecto, la serie animada del Chavo, que salió hace una década más o menos y que siguen transmitiendo en varios canales infantiles que, salvo por la ausencia de Don Ramón y de la Chilindrina por cuestiones legales, es prácticamente lo mismo. Si por alguna razón no tienes idea de qué te estoy hablando, El Chavo del Ocho fue una serie de comedia mexicana que se transmitió en los canales de Televisa de 1973 a 1980. La premisa del programa era tan sencilla como los chistes que ahí se mostraban. Un niño huérfano, técnicamente un vagabundo, que vivía en una vecindad en donde le pasaba de todo junto a sus amigos Kiko, Ñoño, la Chilindrina y demás. Y a veces se veían involucrados otros personajes adultos, como Doña Florinda, la abusiva, grosera y sobreprotectora madre de Kiko, Don Ramón, un tipo flojo, malhumorado, cínico, pero de buen corazón que a veces hacía de padre del Chavo, el profesor Girafales y el señor Barriga, que era el papá de Ñoño y dueño de la vecindad, entre otros personajes que en la mayoría eran vecinos del Chavo. El humor presente en el programa era más que burdo y simplista, de pastelazo, como decimos en México. Humor blanco que se basaba en golpes, accidentes y desgracias de los personajes, al más puro estilo de los Tres Chiflados, que por cierto era varias décadas más viejo que el Chavo. O sea, los mexicanos de la década de los 70 estaban viendo y divirtiéndose de los mismos chistes de los que los estadounidenses se habían reído 20 o 30 años antes. Así de grande era el atraso cultural y hasta la fecha lo sigue siendo en nuestro país.
Mucho se ha dicho sobre la calidad de la escritura de este programa, y yo en lo personal creo que, incluso para la época en la que salió El Chavo del Ocho y al público al que estaba dirigido, era en extremo simple y mediocre, siempre utilizando la misma fórmula, semana tras semana, año tras año, durante 7 años. Pero no estamos aquí para hacer una crítica del show. A lo que voy con este punto es que, al contrario de lo que uno podría pensar sobre el creador y escritor del programa, Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito, quien también interpretaba al Chavo, este no era un mal escritor, sino que simplemente era Televisa quien de cierta manera le obligaba a manejar esa baja calidad narrativa en el programa. Sin embargo, en 1995, Gómez Bolaños sacó un libro de ficción titulado El Diario del Chavo del Ocho, en el que demuestra que es un hábil escritor, tanto en el uso de la prosa, de la palabra y, a diferencia de lo que refleja la serie del Chavo, de la narrativa. Aunque se menciona poco en el show sobre el pasado de los personajes, así como de la razón de por qué cada uno actúa como actúa o algo que profundice en ellos y su vida personal, este libro nos deja en claro que Roberto Gómez Bolaños tomaba en serio todas sus creaciones a pesar de lo que Televisa quería y tenía un pasado definido para todos y cada uno de los personajes de la vecindad. Y estos, al pertenecer a un contexto socioeconómico no muy favorable, tampoco tenían historias muy bonitas, a pesar de lo que veíamos en el programa familiar. Digamos que los personajes caricaturizados del programa tenían en realidad una idea muy realista en la mente de Roberto Gómez Bolaños. Como te dije antes, el terror de este episodio radica en que hay muchos niños en América Latina que viven como vivía el Chavo, en la calle, y que a pesar de ser niños, vieron y vivieron cosas demasiado fuertes para su edad, pero esa es la realidad del lugar en donde vivimos. Los niños de la calle no son felices como el Chavo en el programa, porque la vida no es un programa cómico. La historia de estos niños es cruda, fuerte y muy difícil, y esta era precisamente la imagen que Roberto Gómez Bolaños tenía del Chavo originalmente. Recuerda, este libro es una especie de precuela a la serie, o sea, que no es una creepypasta o una historia inventada, sino que es canon, es decir, que es parte de la serie que todos llegamos a ver, ya que, te repito, este libro fue escrito por el mismo Chespirito. En el libro se cuenta, a manera de diario escrito por el mismo Chavo, que él no tenía padre, pues éste había abandonado a su madre cuando él nació. Con tristeza, el Chavo cuenta en el libro que su madre no lo quería, pues, aunque ella trabajaba y lo dejaba en una guardería todos los días, cuando iba a recogerlo, ni siquiera se fijaba en qué niño le entregaban al final de cada jornada, por lo que él cree que en más de una ocasión se llevó a casa a un niño que no era él. Y un día, harta de la situación, su madre simplemente no fue a recoger al Chavo a la guardería y jamás volvió por él. Así que, si alguna vez al ver la serie de niño te preguntaste qué le había pasado a los padres del Chavo, ahora lo sabes, gracias a este libro precuela del programa humorístico número 1 de la televisión mexicana. Los padres del Chavo no eran más que dos cobardes irresponsables que tuvieron un hijo sin poder siquiera mantenerse a ellos, como ocurre a diario en América Latina desde los años 70 y hasta la actualidad. Un terror completamente de la vida real. Pero el Chavo no llegó a la vecindad inmediatamente después de esto, no señor, pues él era apenas un bebé cuando su madre decidió abandonarlo en aquella guardería. De ahí todavía lo mandaron a un orfelinato. En este lugar, una mujer de nombre Martina era la encargada de cuidar a los huérfanos y al Chavo en más de una ocasión, según lo que escribe en el libro, lo reventó a golpes por tonterías sin sentido.
y una vez que el chavo comenzaba a sangrar por la paliza y manchaba su ropa con su misma sangre, la mujer se enfadaba aún más y lo castigaba sin comer por un día entero. Todos conocemos a los mejores amigos del chavo en la serie, pero en ella jamás se mencionó que el niño tuviera más amigos antes de Kiko, Chilindrina y compañía. En el orfelinato tenía un amigo llamado Chente. Por desgracia, este amigo del chavo padecía de alguna enfermedad no diagnosticada o quizá era muy sensible, y el deficiente cuidado y maltrato que vivía el niño por parte de esta tal Martina en el orfelinato empeoró su estado de salud. Como el diario del Chavo del Ocho está escrito en primera persona y como si en verdad lo hubiera escrito el mismo personaje inocente y bondadoso del programa, es desgarrador cómo el Chavo describe lo que le ocurre a su amigo Chente en el libro. En el orfelinato había un niño más grande que yo, que se llamaba Chente y que era mi mejor amigo. Lo malo de Chente era que siempre estaba enfermo, y así hasta que se murió. Las palizas de la tal señora Martina se iban haciendo cada vez más frecuentes, así que el chavo decidió escapar del orfelinato, pero como no se le ocurría cómo hacerlo, se puso a llorar de la desesperación. Martina, al verlo, le preguntó por qué lloraba, y cuando el chavo le confesó que estaba buscando escapar, ella, en vez de retenerlo o consolarlo, le abrió la puerta del lugar y le dijo en tono burlón que se lo hubiera dicho antes. Y así, el chavo se convirtió en vagabundo, en un niño de la calle. Pero aún falta mucho para que llegue a la vecindad y comience la historia infantil, simpática y boba que todos vimos en la televisión. Apenas hemos llegado a la peor parte de la vida jamás contada del Chavo del Ocho hasta ahora. Una vida que, aunque se nos era presentada como una comedia en el programa, en la mente de su creador, era una tragedia pura desde el inicio. ¿Cuántos Chavos del Ocho no habrá en México y en toda Latinoamérica? Lo aterrador de este personaje es que fue concebido en los años 70 y a lo largo de las décadas, en vez de disminuir este problema, ha aumentado. Eso debería darnos vergüenza. En fin, el chavo se metió a un mercado y ahí buscaba que algunos locatarios le regalaran algo de comer, lo que a veces lograba. Para dormir, encontró un lugar cuidado por un señor en donde guardaban coches. El chavo podía dormir dentro de los coches por la noche a cambio de acarrear cubetas con agua a la mañana siguiente para que el señor lavara los autos. Pero este hombre no solo permitía la entrada al chavo a dormir en los coches, sino que algo más ocurría en los demás automóviles del terreno, a unos cuantos metros de un niño de no más de 10 años. El chavo lo relata mejor en el libro, con su característica inocencia, ni siquiera sabiendo qué era lo que ocurría ahí dentro. Esto es lo que dice el libro. Pero el señor era tan bueno que no solo me invitaba a mí a dormir en los coches, sino que a veces también invitaba a algunas señoritas y hasta él mismo se quedaba haciéndoles compañía. Pero el chavo tampoco se quedó a vivir ahí, en el lote de autos con el hombre que lo cuidaba. Un día, a través de varios callejones oscuros y peligrosos, el chavo llegó a un lote baldío en donde habían otros 8 o 9 niños, según él, que al igual que el chavo, también se encontraban en situación de calle. La mayoría de estos niños eran mayores que el chavo, y el líder del grupo era un niño al que le decían el mochilas, ya que le habían mochado, o sea, que le habían amputado una mano, según dicen en el libro, una ocasión en la que se le había infectado una herida. No obstante, aunque el mochilas solo tenía una mano, esa mano la usaba para golpear más fuerte que ninguno de los otros niños, y por eso todos le tenían miedo y lo obedecían. En uno de los pasajes de su diario, el Chavo del Ocho menciona que estos niños fumaban, a pesar de su corta edad, y menciona que tenían algo en una bolsa de plástico.
Te leeré textualmente lo que dice el diario del Chavo del Ocho y haz tus propias conclusiones sobre qué era esto y para qué lo usaba el Mochilas y su pandilla. Ojalá que la inocencia de las palabras del Chavo y su desconocimiento sobre el tema me mantenga a salvo del algoritmo de censura de YouTube, porque es algo muy grave, pero que tristemente muchos niños y jóvenes en esta situación en México llevan a cabo. Además de los cigarros, tenían una bolsa de plástico, la cual tenía algo dentro, algo que olía parecido a como huelen los talleres donde pintan carros. Pero yo no tuve mucho tiempo para oler, porque en ese momento llegó corriendo el Pinacate, diciendo que el conejo había palmado. O sea, estaba diciendo que el conejo estaba muerto, y entonces todos salieron corriendo. Entre el grupo de niños que vivían en aquel terreno baldío destacaban dos, además del Mochilas en el relato: el Pinacate y el conejo. El Pinacate era un payasito de crucero, como los llamamos acá en México. Un niño que se disfrazaba como podía, con sus recursos prácticamente inexistentes, de payaso, y hacía malabares en los semáforos, para que los automovilistas le dieran unas cuantas monedas cuando se pusiera la luz roja. Al conejo le decían así porque, como ocurre aún en este siglo en México, se colocaba a gatas en la calle y sobre su espalda se paraba el Pinacate, y de esta manera los conductores podían verlo con más claridad. Ya te adelanté hace unos instantes lo que tristemente le ocurrió al conejo. Cuando te narre a continuación, de voz del Chavo, qué fue lo que le pasó a este niño, siente el terror de que cientos o miles de niños en México viven lo mismo día a día en las calles. En algún lugar de México o de Latinoamérica hay un Pinacate y un conejo por allí, quizá en la misma calle donde vives tú, o algún crucero por el que pasas todos los días, y quizá ya les ocurrió o les ocurrirá lo que le ocurrió al conejo en el diario del Chavo. Yo fui el último en llegar, pero también alcancé a ver al conejo que estaba ahí en el pavimento, sin moverse y todo lleno de sangre. Pero no me quise acercar mucho porque empecé a sentir algo muy raro, o sea, como si quisiera vomitar. Pero ¿qué vomitaba si no había comido nada? El Pinacate tampoco se le acercó mucho, tal vez porque no quería que los demás se dieran cuenta de que estaba llorando, aunque no se le notaba mucho porque las lágrimas parecían como si fueran parte de la pintura que tenía en la cara. Entonces me dieron muchas ganas de salir corriendo, y eso fue lo que hice. Corrí y corrí sin detenerme para nada. Nunca volví a ver a todos esos niños. O bueno, sí los he vuelto a ver, pero solamente en sueños, y cuando esto sucede, siempre me despierto respirando fuerte y como si tuviera mucho frío. En el libro, el Chavo del Ocho no menciona si el conejo fue víctima de algún delito, de un asalto o algo así, o si un auto lo arrolló, pero que un niño haya sufrido ese horrible destino en la calle y que ni siquiera hubiera alguien que lo reclamara o que le diera un sepulcro digno, eso es lo aterrador del caso. ¿Por qué le dicen el Chavo del Ocho al Chavo? Para nosotros como audiencia, la respuesta es que el programa era transmitido en el Canal 8, o al menos eso me dijeron una vez. Pero dentro del programa, esto no tendría sentido, pues los personajes no rompen la cuarta pared, es decir, no saben que viven en un programa de televisión. Entonces, ¿por qué le dicen así? Dejemos que el Chavo nos lo diga. Un día iba yo por otra calle que no conocía, cuando empezó a llover mucho. Entonces me metí a una vecindad, y desde entonces he vivido ahí. Primero me quedé en la vivienda número 8, en la cual vivía una señora muy viejita, la cual me dijo que yo le recordaba a un nieto que ella había tenido. A esta viejita del 8 le temblaban muchísimo las manos, por lo cual no podía hacer muchas cosas. Por eso yo la ayudaba. Pero ella decía siempre: Dios tendrá que hacerme el milagro de que alguna vez me dejen de temblar las manos. Hasta que un día llegué a la vivienda y me di cuenta de que ya no le temblaban las manos, y toda ella estaba quietecita. Creo que la enterraron al día siguiente.
Después de que esta amable viejecilla con Parkinson falleciera, cuenta el chavo en su libro que otra persona llegó a vivir al número 8 de la vecindad y lo echó de esta casa, claro está. Pero ya han sido muchas cosas malas que ha vivido este pobre niño hasta ahora. Tenía que pasarle algo bueno. Nosotros en el programa creíamos que el chavo vivía en su famoso barril en el patio de la vecindad, pero no era así. El concepto que tenía Chespirito de su personaje y lo que ocurría dentro de la vecindad por las noches era algo diferente, algo mejor de lo que nosotros nos imaginábamos al ver el programa. Como ya tenía muchos amigos en la vecindad, un día me invitaban a quedarme a dormir en una casa y otro día en otra. Y así hasta la fecha. Porque no es cierto eso de que yo vivo dentro de un barril, como han dicho algunos. Lo que pasa es que yo me meto al barril cuando no quiero que los demás se den cuenta de que estoy llorando. Y también cuando yo no tengo ganas de ver a los demás, o cuando tengo muchas cosas en que pensar. De todas maneras, la gente ya se había acostumbrado a llamarme el Chavo del 8, y así es como me siguen llamando todos. Ya a partir de este capítulo del libro, la narrativa es mucho más parecida a cómo era en el programa. Las siguientes páginas ya no son como los primeros capítulos que te acabo de contar, y que no se vieron ni se mencionaron jamás en la serie, referentes al pasado del chavo, mucho más oscuros, trágicos, perturbadores y parecidos a lo que ocurriría en la vida real en un caso así. De este punto en adelante del libro, pareciera que estás viendo fragmentos del show, chistes bobos protagonizados por Kiko, Ñoño, Don Ramón y los demás. Solamente ocurren dos sucesos algo perturbadores y tristes en el resto del libro, y quiero contártelos antes de finalizar el video. El primer elemento gris que quiero contarte es la muerte de uno de los personajes del show que jamás se vio ni se mencionó en el programa, pero en el libro sí se menciona, y es más que desolador y triste. Imagina que lo que voy a leerte lo escuchas con la voz infantil del chavo e imagina su rostro cuando lo hagas. Ayer sucedió lo mismo que la otra vez. Jaimito el cartero no salió de su casa para nada. Yo me di cuenta porque había estado esperando a que él bajara para que viera que ya puedo brincar desde el 5.º escalón de la escalera, pero nada que bajaba. Entonces subí para ver si le pasaba algo, y lo que pasaba era que ya estaba muerto. Tenía los ojitos cerrados, como si nomás estuviera dormido, y hasta parecía como si estuviera soñando algo bonito, pues tenía cara de estar contento. Pero no puede ser, porque ni modo que le diera gusto morirse. O quién sabe, porque Jaimito el cartero siempre decía que prefería evitar la fatiga. O sea, que ya evitó la fatiga para siempre. También se cuenta que el papá de Kiko, quien se llamaba Federico, era un marinero. Por eso el niño viste así en el programa, que murió ahogado en alta mar cuando se hundió su barco. Según doña Florinda, ellos eran millonarios antes de que esto ocurriera, pero esto, según el chavo en el libro, quizá es mentira. Y finalmente, ¿te has preguntado por qué Don Ramón no aparecía en algunos episodios antes de su partida del programa? Sí, nosotros como audiencia sabemos que quizá era porque el actor que lo interpretaba, Ramón Valdés, estaba de vacaciones o tenía otros compromisos, pero dentro del mundo del chavo, la verdadera razón era muy oscura, y aunque todos le tenemos un cariño especial a Don Ramón debido al carisma de Ramón Valdés, imagina que este personaje fuera real y que fuera tu padre. Imagina que tu padre o tu madre o algún otro familiar fuera un holgazán que no trabaja y que al parecer a veces hacía cosas poco éticas con tal de conseguir dinero pero sin trabajar, para mantenerse a él mismo y a su hija. El Chavo del 8 en su diario escribe lo siguiente: desde hace algunos días, la Chilindrina vive con su bisabuela en vez de vivir con su papá, pues Rondamón está trabajando en otro lugar. Bueno, eso fue lo que dijo la Chilindrina, pero yo pienso que solamente es verdad la mitad de lo que dijo. O sea, sí es verdad que su papá está en otro lugar, pero no es verdad que está trabajando. Lo más seguro es que esté buscando la manera de ganar dinero sin tener que trabajar. Y también
puede ser que lo hayan metido a la cárcel. ¿Qué piensas sobre este libro que cuenta la historia jamás contada sobre el Chavo del Ocho en el programa? Recuerda que todo lo que te acabo de contar fue escrito por el mismo Roberto Gómez Bolaños, o sea que son, en verdad, partes de la serie que jamás salieron al aire ni se mencionaron en el programa familiar por razones obvias. Comenta qué opinas en la sección de comentarios sobre todo esto. ¿Has visto alguna vez este programa? Dale like al video si te gustó y compártelo con todos tus amigos amantes del terror y del misterio. Suscríbete a mi canal si te gustó mi trabajo y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. No olvides seguirme en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Spotify. Mi correo electrónico, así como el link para comprar mi novela Demonios de Luna Llena, están abajo en la descripción del video. Esto fue El Grimorio de Riggs y la historia que no conocías sobre el Chavo del Ocho. Nos vemos en la oscuridad.